Archivo Sofrí presenta. Bienvenidos al Archivo Sofrí. En esta ocasión hablaremos sobre el proyecto del ferrocarril suburbano en la zona metropolitana de Monterrey. Iniciemos. El 24 de mayo de 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal y el Gobierno del Estado de Nuevo León celebraron un convenio de coordinación de acciones, con el fin de que Nuevo León estuviese en condiciones de impulsar el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en la modalidad de suburbano y, en su caso, obtener el título de asignación correspondiente para su operación y explotación, aprovechando la infraestructura ferroviaria existente. A finales del año 2019 se aprobó en el presupuesto de egresos de la Federación 2020 en el ramo 9 correspondiente a comunicaciones y transportes, un monto de 34 millones de pesos para los estudios de preinversión de un tren suburbano en el área metropolitana de Monterrey. El 20 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos, celebrado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal y el Gobierno del Estado de Nuevo León, para la transferencia de recursos presupuestarios federales, para apoyar el programa de estudios de preinversión para la realización del tren suburbano en el área metropolitana de Monterrey. La cantidad total obtenida a través de este convenio fue de 68.003.378 pesos con 49 centavos, de los cuales 34 millones de pesos provienen del gobierno federal y 34.003.378 pesos con 49 centavos provienen del gobierno del estado de Nuevo León. El programa de estudios de preinversión incluye los siguientes puntos: asesoría técnica, levantamiento geométrico y topográfico de la vía, diagnóstico de la infraestructura existente dentro del derecho de vía y detección de áreas con posible afectación, estudio hidrológico y drenaje, estudio geológico y geotecnia de la vía principal, concepto de cruces ferroviarios vehiculares y peatonal, obras inducidas, estudios de ingeniería de transporte y movilidad, estudios de caracterización social y antropológica, estudio de ingeniería ferroviaria, asesoría financiera estratégica, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, estudio legal, estudio ambiental y estudio de análisis costo-beneficio. Posteriormente, el Fideicomiso de Proyectos Estratégicos, Fideproes, emitió las primeras licitaciones. El Fideproes otorgó por adjudicación directa el contrato a la empresa alemana Grupo Deutsche Bahn por un monto de 15.868.800 pesos para la asesoría técnica especializada. La empresa tendrá 5 meses a partir de julio de 2020 para elaborar el trabajo solicitado. También otorgó por adjudicación directa el contrato a la empresa Altor, Finanzas e Infraestructura, por un monto de 3.944.000 pesos para realizar el análisis costo-beneficio. La empresa tendrá 4 meses para elaborar este estudio. Ahora pasemos a la parte técnica. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, propuso construir un tren suburbano entre el aeropuerto Mariano Escobedo y el municipio de García. Se utilizaría el derecho de vía de las líneas B y F, que actualmente están concesionadas a la empresa KCSM. Este derecho de vía se compartiría con ferrocarriles de carga. Se usarían 62 kilómetros de derecho de vía, con la posibilidad de llegar hasta 70 kilómetros. El trazo pasaría por los municipios de Apodaca, San Nicolás de los Garza, Monterrey, San Pedro Garza García, Santa Catarina y García. Tendría 27 estaciones iniciales, con la posibilidad de incrementarse hasta 29. De estas 27 estaciones, 22 serían de paso, 2 terminales y 3 de transferencia intermodal, con el Metrorrey y Ecovía. No se especificó la cantidad de carros que tendría cada tren, pero sí la capacidad de cada carro, la cual sería de 170 a 200 pasajeros. La demanda estimada sería de 250.000 pasajeros al día. La velocidad de los trenes se propuso entre 40 y 55 km por hora. En este punto queremos hacer énfasis en que la cantidad de carros por tren, el tipo de tracción de los trenes, el número de vías, la tipología de la línea, cantidad y ubicación de estaciones, entre otros, se definirán de mejor manera una vez finalizado el estudio de análisis costo-beneficio.
Conforme avance el proyecto y se tenga el estudio de ingeniería básica y el proyecto ejecutivo, podremos conocer con mayor certeza cómo será este tren suburbano. En pocas palabras, es probable que las características antes mencionadas sufran modificaciones durante el proceso de elaboración de los estudios y el proyecto ejecutivo. Respecto a las estaciones, a continuación les presentamos la propuesta inicial de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La ubicación de cada estación es aproximada. Estación 1. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea B, a 400 metros al oriente del río Pesquería y a 1.6 kilómetros al poniente de la colonia Paseo de Capellanía. Estación 2. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea B, a la altura del Parque Acuático El General. Estación 3. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea B, a la altura de la calle Sierra Real. Estación 4. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea B, cerca del escape ferroviario de las empresas Biméxico y Alcali. Estación 5. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea B, al cruce con la avenida Eberto Castillo Martínez. Estación 6. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea B, a la altura de la calle Parque Nevado. Estación 7. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea B, a la altura de la entrada al Panteón de Santa Catarina. Estación 8. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea B, al cruce con el arroyo El Obispo. Estación 9. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea B, al cruce con la avenida Pioneros de Rochdale. Estación 10. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea B, 200 metros al poniente del Sam's Club Santa Catarina. Estación 11. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea B, al cruce con avenida 20 de noviembre. Estación 12. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea B, al cruce con el andador Corregidora. Estación 13. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea B, al cruce con el Boulevard Rogelio Cantú Gómez. Estación 14. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea B, al cruce con Calzada San Pedro. Estación 15. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea B, al cruce con la avenida Dr. José Eleuterio González. Estación 16. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea B, al cruce con la calle Capitán Aguilar. Estación 17. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea B, en la antigua estación de ferrocarriles de Monterrey. Estación 18. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea F, al cruce con la calle José María Iglesias. Estación 19. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea F, al cruce con la avenida de Los Ángeles. Estación 20. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea F, al cruce con el anillo vial metropolitano. Estación 21. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea F, al cruce con el antiguo camino a la Grancha. Estación 22. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea F, al cruce con la carretera Mezquital-Santa Rosa. Estación 23. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea F, al cruce con la avenida Isidro Sepúlveda. Estación 24. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea F, al cruce con la avenida Miguel Alemán. Estación 25. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea F, al cruce con el camino Apodaca-Huinala. Estación 26. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea F, al cruce con el periférico de Monterrey. Estación 27. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea F, al sur del aeropuerto Mariano Escobedo, 900 metros después del cruce del derecho de vía del ferrocarril, con la vía rápida Monterrey. Estas serían las 27 estaciones iniciales. En la propuesta de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, también se hace mención a 2 estaciones más, a construirse a futuro. Estación 28. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea F, a la altura del Club de Golf Las Aves. Y estación 29. Se ubicaría sobre el derecho de vía de la línea F, a la altura de la central eléctrica de Pesquería. Bien, esta es la propuesta del tren suburbano para la zona metropolitana de Monterrey. Aquí en el archivo SOFRI daremos seguimiento a este proyecto y les informaremos oportunamente si existen cambios. Esperamos su like y sus comentarios. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.